obligatoria. Hay derechos de la mujer en relación al trabajo de parto, ¿sí? Todas las cosas que se tienen que respetar. Si querés pasar a la otra, Sole, sí, a la tercera. No, más antes. No, ahí estás pasando. Ahí, bien, ahí. En esta ley se habla de muchos derechos, ya sea del niño que está por nacer, de la mamá y de la persona que está acompañando, en realidad de la familia, ¿sí? Tiene derecho a ser tratada siempre con respeto, a ser considerada una persona sana, ya que el embarazo no es una enfermedad. Que ella sea protagonista del propio parto que va a vivir. Cuando hablamos acá, hablamos de parto natural o de cesárea, ¿sí? De las dos maneras deben ser tratadas de las mismas personas, las personas deben ser tratadas de la misma manera, perdón. Siempre en forma respetuosa, esperando los tiempos biológicos y fisiológicos, ¿sí? Evitando prácticas que sean invasivas o suministrando medicación, salvo que sea consensuada con la mamá. Y siempre, obviamente, que no sea, que sea necesaria, por ejemplo, que ella necesite alguna medicación por alguna enfermedad del niño que está por nacer. En ese sentido no se discute, ¿sí? Pero si no es necesario, la intervención innecesaria no debería estar. Y siempre ser informada qué es lo que va sucediendo con ella durante el parto, durante su bebé, cómo está su hijo en su estado general, cómo va avanzando todo. Tiene derecho a estar acompañada de una persona de su confianza, ya sea su pareja, puede ser la mamá, un hijo mayor, una amiga, cualquier persona que la mamá gestante decida, tiene derecho a acompañarlo, ya sea cesárea o parto natural. Antes se permitía ingresar solamente en el momento del nacimiento, ¿sí? Y cuando era parto natural. Ahora, con esta ley, tienen que pedir que los dejen entrar, sea cesárea, sea parto natural, y en todo el proceso, ¿sí? Desde que ella ingresa a la institución hasta que nace el bebé. No es que, bueno, ya está, ya hizo todo el trabajo de parto sola, la vamos a pasar a la sala de parto o al quirófano y ahí ingresa la persona acompañante, sino desde el minuto 0. ¿Pasamos a la otra? Bien. No, la anterior. Me quedó una. No. No. Para el otro lado, Sole. Sí, ahí. Ahí. A ver. No, la que seguía. Ahí. Ahí, perfecto. Bueno, a ser informada, ya lo habíamos dicho, a estar siempre en internación conjunta con su hijo, o sea, que no haya separación, salvo que el bebé, por algún problema que tenga, necesite estar, que sea llevado inmediatamente después de que nazca al aneo, por ejemplo. Pero si no, desde el minuto 0, estar siempre con su mamá y bueno, siempre también él ser tratado de forma respetuosa y digna, y a no ser sometidos a ningún examen o intervención que sea con el propósito de investigación, salvo que haya firmado un consentimiento por parte de los padres. Otra ley, esta es más o menos así como una síntesis de la ley de parto humanizado, ¿sí? De parto respetado. Pasamos, si querés, Sole. Ahí está. Sí. Otra ley que me parecía de importancia para nombrar en esta charla es la ley 26.873 sobre lactancia materna, que habla sobre la promoción y la concientización pública, ¿sí? Ahora, gracias a las redes, a que existen estas leyes, es como que el tema de la lactancia materna se está difundiendo, ¿sí? Pero si no tenemos conocimiento de por qué es tan importante, si no hay difusión en los medios, en los colegios, ¿sí? Es muy difícil que una mamá pueda amamantar a su hijo durante el tiempo que se considera que debe hacerlo, ¿sí? Que es hasta mínimamente 6 meses, que ahora lo vamos a ver más adelante, pero si no, la continuación hasta los 2 años es la sugerida. Y también para eso debe haber apoyo desde la creación de los centros de lactancia materna y bancos de leches y lactarios, que ahora también lo vamos a ver más adelante.
Pero bueno, estas dos leyes hay muchas más, ¿sí? Como de violencia obstétrica, etcétera, etcétera, pero me parecían como que eran las fundamentales para que tengan conocimiento y puedan después pedir que sean aplicadas en el caso que vayan a parir, ¿sí? O de algún familiar. Pasamos a la otra, Sole, por favor. Ahí está. Bueno, la leche materna es el alimento propio de la especie humana. O sea, no se puede reemplazar ni comparar con la leche de fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una cosa fundamental, que además de ser un alimento vivo, tiene todos los anticuerpos que la mamá le va a pasar a su bebé que él necesita para inmunizarse, ¿sí? Es como una primer vacuna que va a recibir el bebé. Entonces, la leche de fórmula muchas veces quiere imitar, pero no logra, ¿sí? Ojo, con esto quiero decir, no estoy hablando en contra de la leche de fórmula, porque muchas veces la leche de fórmula salva vidas y es necesaria, y cuando es indicada por prescripción médica, por algo es, ¿sí? Pero bueno, entre equiparar una con la otra, es necesario saber que nunca pueden llegar a ser lo mismo, ¿sí? Más allá que después es de decisión de la mamá si desea amamantar o no, ¿sí? Porque para poder amamantar, más allá de muchas condiciones que se tienen que dar, la fundamental es que haya deseo, ¿sí? Entonces, quería hacer esta salvedad. Existen estas dos como posibilidades, pero una no tiene comparación con la otra, ¿sí? Y además, la leche materna lo que hace es estrechar el vínculo de la mamá con el hijo, que ahora también más adelante vamos a ver esos temas. Bueno, ¿qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud con referencia a la lactancia? Es que sea exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses, ¿sí? Cuando digo exclusiva me refiero a que el bebé solamente se puede alimentar de leche humana o de fórmula. No puede ingerir otro alimento porque es perjudicial para su salud, no puede ingerir agua, no puede ingerir un té de manzanilla, nada, ¿sí? Solamente la leche es hasta los 6 meses, ¿sí? A partir de los 6 meses se puede iniciar con la alimentación complementaria. Lo que no quiere decir es que mi hijo, por ejemplo, hoy cumple 6 meses y al 6 meses y un día ya tengo que introducir la alimentación complementaria, ¿sí? Eso lo van viendo con el pediatra. Tienen que cumplir una serie de requisitos para poder recibir esta alimentación, ¿sí? Pero bueno, hasta los 6 meses debe ser exclusiva y no se puede ingerir otra cosa. Y además, eso lo que va a lograr es que tenga un crecimiento y un desarrollo óptimos, ¿sí? Una vez que el bebé comenzó con la alimentación complementaria, la lactancia materna se sugiere que continúe hasta los 2 años o hasta que la mamá y su bebé lo deseen. Siempre va a ser una decisión de los dos, ¿sí? Y no practicar la lactancia materna durante los primeros meses de vida puede llegar a producir enfermedades y riesgos de muertes en los bebés. Sole, Sí, en el chat tenemos una consulta, no sé si quieres que te sí. la vaya diciendo o bueno, acá pregunta Elizabeth, ¿a qué se refiere cuando se habla de bancos de leche? Ah, bancos de leche, bueno, ahora más adelante le vamos a ver, pero bancos de leche funcionan dentro de los hospitales donde las mamás que están amamantando a sus hijos desean donar su leche para alimentar a otros bebés que necesitan, que por alguna razón su mamá no lo puede alimentar. Como por ejemplo, bebitos que estén en neo mucho tiempo, ¿sí? Donde, bueno, necesitan leche materna para crecer, para su salud, y su mamá, por algún motivo en especial, no puede amamantarlos directamente o no puede extraerse porque no solamente la mamá alimenta a través del pecho directamente, ¿sí? Puede haber una lactancia transferida, que es la mamá se extrae, lo pasa a un biberón y ahí se lo da a su hijo, ¿sí? Entonces, hay muchos motivos por los que una mamá no puede amamantar a su bebé y esos bebés necesitan leche humana, ¿sí? Aunque no sea de su mamá, siempre va a ser
mucho mejor que la leche de fórmula. Entonces, existen los bancos de leche, por ejemplo, acá en el Hospital San Martín de la Plata, tenemos uno, donde las mamás que amamantan donan su leche. Ellos se encargan de pasarla a buscar, de darle los recipientes, bueno, es muy interesante y muy bueno el trabajo que hacen. Sí, pero eso es así como el banco de leche. Bueno, por lo general siempre escuchamos hablar de los beneficios de la lactancia, y a veces está bueno como replantearse lo al revés, ¿no? ¿Qué riesgos produce en el bebé, en la mamá, en la familia y en la sociedad el no amamantar? ¿Sí? Entonces, acá hay una serie de enfermedades que pueden llegar a tener, digo pueden, porque quizás me dicen, bueno, mira, mi hijo sí fue alimentado y tuvo otitis, sí fue alimentado con lactancia materna exclusiva y tuvo otitis, sí. Esto es que reduce las probabilidades, ¿sí?, de tener estas enfermedades, como otitis media, infecciones respiratorias bajas, que hacen que cuando un nenito es menor de 1 año y tiene alguna infección, por lo general termina hospitalizado, ¿sí?, internado. Y las mayores enfermedades respiratorias que se dan es la neumonía y la bronquiolitis. Después, ayuda a reducir también el riesgo de muerte súbita, asma, dermatitis, obesidad, diabetes, infecciones gastrointestinales, ¿sí?, algunos tipos de leucemia, y lo que trae a veces aparejado la leche de fórmula es que depende cuál sea, si es la que se debe preparar con agua, hay que tener mucho cuidado en qué condiciones se prepara esa mamadera, ¿sí? Porque sabemos que hay distintas realidades y hay gente que por ahí no tiene acceso al agua potable, entonces el agua está contaminada o no está bien guardada esa leche, y eso puede producir riesgo de contaminación, ¿sí? Pasamos, Olé. Después tenemos efectos sobre la salud de las mamás que amamantan, ¿sí? Como por ejemplo, que el amamantar ayuda a acelerar la involución uterina y a disminuir el sangrado que tenemos todas las mujeres posparto, ¿sí? Acelerar la involución significa que el útero vuelva a su tamaño más rápido que una mamá que no amamanta, ¿sí? Si se practica una lactancia materna exclusiva, pero cuando me refiero a exclusiva es solamente lactancia materna y con pocos intervalos, como a libre demanda, que ese concepto después lo vamos a ver, a veces ayuda a espaciar los embarazos. Se puede utilizar como un método anticonceptivo, ¿sí?, pero con ciertos requisitos. Y eso hace que la mujer, al tener falta de menstruación, tenga ahorro de hierro, ¿sí? Después también tienen las mujeres que amamantan menor riesgo de desarrollar diabetes, aunque hayan tenido o no diabetes gestacional durante el embarazo. Ayuda a la depresión posparto, a disminuir el riesgo de cáncer de ovarios o de mamas. Y una mujer posmenopáusica que haya amamantado, se van sumando los meses de lactancia que haya tenido, por ejemplo, entre su primer hijo y su segundo hijo, se acumulan, ¿sí?, y disminuyen el riesgo de padecer hipertensión, ¿sí?, las mujeres que tengan enfermedades cardiovasculares, pero siempre hablando de mujeres posmenopáusicas. Y también tenemos beneficios para la familia y la sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un bebito que es amamantado, como lo vimos, tiene menos riesgo de padecer enfermedades. Eso va a hacer, por ejemplo, que su mamá no tenga que faltar al trabajo, ¿sí? Entonces va a haber una buena productividad. La lactancia materna va a reforzar los lazos afectivos entre los miembros de la familia. Va a haber una reducción de la mortalidad materno-infantil. La familia se va a ahorrar el costo de las fórmulas, que ocupa el 24%, ¿sí?, de una canasta, digamos, de una canasta familiar, la fórmula, porque es muy cara. Va a hacer que tenga que tener menos visitas al médico, lo que conlleva menos gastos también en medicación.
¿sí? Y va a tener economía en muchos recursos. Por ejemplo, no va a necesitar usar agua o luz, ¿sí? Entonces, como que es beneficioso para todos. ¿Cómo está compuesta la leche materna? Tiene todo lo que necesita una persona para desarrollarse óptimamente, ¿sí? Tiene agua, el mayor porcentaje es de agua, tiene proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, lípidos, minerales, células madres que van convirtiendo tejidos en el cuerpo, ayudan a que se desarrollen. Y tiene factores de crecimiento a nivel intestinal, que hacen que el sistema inmunitario del bebé se vaya formando a través de la recepción de la leche de su mamá, y eso haga que prevenga que tenga algunos tipos de infecciones o alergias. Lo que hablábamos hoy de la leche de fórmula, ¿sí? Es un sucedáneo de la leche materna. ¿Qué significa esto? Un sucedáneo es algo que quiere imitar al producto, digamos, original, que tiene propiedades parecidas, pero no las llega a igualar. En este caso serían de menor calidad, ¿sí? Entonces tenemos leche también de origen animal, como es la leche de vaca, o de origen vegetal. No contienen, los sucedáneos de la leche materna no tienen derivados de la leche materna, ¿sí? Sino son todas cosas que se fabrican, pero nada viene derivado de la leche de una mamá. Se los modifican, acá está mejor explicado, se les modifican algunas cosas, y se usa por lo general el término de leche maternizada, ¿sí? Como para provocar un efecto de que es símil a la leche de madre, pero no es así, y eso no está permitido por el Código Alimentario. Bueno, acá tenemos cómo funciona la glándula mamaria, cómo es la fisiología, para entender un poco cómo se produce todo y desterrar por ahí algunos mitos. La glándula mamaria está apoyada sobre la caja torácica, ¿sí? Está rodeada de grasa, que es esa parte que se ve en color amarillo, y formada de lóbulos, que son los violetas, están indicados con el número 3. En esos glóbulos es donde se va a almacenar la leche, ¿sí? Y después va a salir hacia el exterior a través de los conductos galactóforos o lactíferos, que son los que están indicados con el número 6, ¿sí? Que aproximadamente la mayoría tiene entre 12 y 14 conductos, ¿sí? Y van a hacer que la leche salga hacia el exterior a través del pezón. ¿Sí? Yo quiero que esta imagen, si después la pueden retener, que vean a qué altura están los alveolos, ¿sí? Esas bolsitas de color violeta, que no están pegaditos al pezón, ¿sí? Sino que entre los alveolos y el pezón están los conductos. Eso para más adelante les voy a volver a hablar sobre esta foto. Y bueno, ¿cómo producimos la leche? Sí o sí se necesita tener un estímulo. ¿Y cómo es este estímulo? Es a través de la succión del bebé, ¿sí? El bebé succiona el pecho de la mamá y tenemos unos receptores que captan esa información y le avisan al cerebro que hay alguien que está succionando, por lo cual debemos empezar a producir. Entonces, ahí se liberan las hormonas de la glándula hipófisis. Dos hormonas que son fundamentales en la lactancia, que es la prolactina y la oxitocina. Una vez que llega la información al cerebro de que hay que producir porque hay alguien que está succionando, viaja estas dos hormonas, viajan por el torrente sanguíneo hasta las mamas, ¿sí? Llegan y ahí, en esas bolsitas que yo hoy les marcaba, llega a los alvéolos la prolactina y hace que las células empiecen a secretar leche, ¿sí? Una vez que esas células empiezan a cargarse y a producir la leche, la otra hormona, que es la oxitocina, hace que esas mismas células se contraigan y dé el reflejo de eyección, que es cómo sale la leche a través del pecho,
¿sí? Entonces la oxitocina es la que ayuda a salir, y la prolactina la que activa la glándula para que empiece a fabricar la leche, ¿sí? Entonces, la transferencia se determina por la succión. Ahora, hay distintas formas de pezones, y por esto que hoy les decía que vean dónde está la glándula, es por lo siguiente. Ahí tenemos distintas formas de pezones, unos que protuyen, otros que son más planos, otros que están, el último que está invertido o umbilicado se llama, que es como si estuviese metido para adentro. Esto es muy importante que sepan que no condiciona a la mujer para amamantar. Quizás se haga un poco más difícil el inicio de la lactancia en un pezón que está invertido o plano, pero no es condicionamiento. ¿Por qué? Porque la leche no sale del pezón. La leche la tenemos que apretar desde la glándula, ¿sí? Que estaba más atrás, si ustedes se acuerdan. Si el bebé succiona solamente del pezón, ¿sí? Lo que va a hacer es tomar la leche que está en esos conductos. Una vez que esos conductos se vacíen, ya no va a haber más leche ahí. Entonces, por eso insistimos siempre que el bebé haga una apertura bien grande de la boca y que entre porción de areola, que es todo digamos, como el redondel que está alrededor del pezón, esa parte más oscura, para que el bebé pueda presionar sobre la glándula y producir leche y además recibirla. Por eso es importante que las mujeres sepan que la forma del pezón no va a condicionar la lactancia, ¿sí? Hay después muchas cosas para ayudar en caso de que se dificulte, ¿sí? Hay técnicas, a veces tenemos las pezoneras también, ¿sí? Pero no es una condición. ¿Y cómo es la fisiología del pecho? Una mamá que acaba de parir va a comenzar la lactancia en el momento que se desprende, digamos, la placenta. Si es un parto natural, se va desprendiendo sola, si es una cesárea, la va a extraer el obstetra. Ahí comienza la fisiología del pecho, que se divide como en 3 etapas. Se las nombro para que lo sepan, pero es lactogénesis 1, 2 y 3. La lactogénesis 1 es cuando se empieza a producir la primer leche, que se llama calostro, ¿sí? Porque la leche va pasando desde la primera, que es el calostro, a una leche como de transición, que son los primeros días, hasta que después se inicia la bajada de leche, que se empieza a producir más, y después, una vez que está establecida la lactancia, donde ya el cuerpo sabe cuánto tiene que preparar para ese bebé, ahí viene la leche como, digamos, madura, ¿sí? Entonces, en la lactogénesis 1 es donde se empieza a formar el calostro. Hay mujeres que durante el embarazo ya pueden ver que a veces le salen gotitas de sus pechos, hay otras que no, que salen a partir de que nace su bebé, y que salgan gotitas durante el embarazo no condiciona a la lactancia, ¿sí? No significa que esa mamá va a producir más leche que otra, porque la producción, como dije antes, es en relación a la succión. Entonces, el calostro, que es muy poquita la cantidad que sale, se empieza a preparar a partir de la semana 18 de embarazo, ¿sí? Así van a transcurrir el primer, segundo día con calostro en la mamá. Después pasamos a la lactogénesis 2, que es cuando se empieza a producir leche en mayor cantidad. Y viene la llamada, la conocida bajada de leche, ¿sí? Que es cuando se empiezan a inflamar los pechos, porque se empieza como a producir más, el cuerpo no sabe cuánto tiene que producir exactamente, entonces produce siempre y cuando obviamente haya succión de parte del bebé o estímulo, ¿no? Entonces, en esa etapa se empiezan a inflamar los pechos, el bebé debe mamar con frecuencia, ¿sí? Para que esta etapa pueda transcurrir bien. Y bueno, si no se da de amamantar a demanda, tenemos un factor, ¿sí? En la leche que se llama FIL, que es como que interpreta que si nadie está succionando, no fabricamos más leche, ¿sí? Entonces, es importante que apenas nazca el bebé, se le dé prioridad a la frecuencia de las tomas y no a la duración. O sea, es preferible
que sea amamantado a libre demanda o cada 2, 3 horas, y no que esté por ahí, pasen intervalos de 4 o 5 horas sin ser amamantado y esté media hora, 40 minutos en la teta, ¿sí? Eso es al principio, hasta que se equilibra la producción, ¿sí? Y bueno, siempre amamantar a demanda, y después ya pasamos a la lactogénesis 3, que es cuando está establecida la lactancia. Cuando el cuerpo de la mamá ya sabe cuánto tiene que producir, como que las tomas ya son más regulares, ¿sí? Y bueno, esas serían las 3 fases, digamos, de la lactogénesis. Que es muy importante tener en cuenta es el contacto piel a piel, que la sigla es, bueno, COPAP, como ven ahí, pero es que el bebé apenas nazca, no se ha intervenido en cuanto a pesarlo, o sea, todas esas maniobras que se venían haciendo durante muchos años, están comprobados que no son necesarias que se hagan apenas nace el bebé, como que puede esperar, ¿sí? Por ejemplo, hacer pesado. Un bebé cuando nace, si es pesado al minuto de vida, va a dar un peso que quizás no sea el real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la mamá tuvo una cesárea, tuvieron que pasarle medicación o pasarle la anestesia, toda esa medicación el bebé también la incorpora. Entonces, al otro día va a tener otro peso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pesarlo se puede esperar, vacunarlo quizás también, ponerle las gotitas en los ojos, ¿sí? Hay muchas cosas que ya, por suerte, no se hacen, que antes se hacían, como por ejemplo pasarle una sonda por el estómago, por la boquita y el estómago, o por la colita para ver si estaba permeable o no. Y esas cosas, bueno, gracias a Dios se fueron dejando de hacer, y lo más importante ahora es que siempre y cuando el bebé no tenga ningún problema, así apenas nazca, lo más importante es que esté con su mamá en contacto piel a piel, ¿sí? Y se le llama hora sagrada, porque es la primera hora de vida, digamos, debería ser en esa primera hora de vida. Lo que no quiere decir que, por ejemplo, un bebé nace, tiene algún problema y se lo tienen que llevar, y bueno, no es que esa mamá, ay, perdí la hora sagrada, no voy a recuperar más, no, sí, ni bien se lo traigan a la habitación, lo que es necesario para el bebé es que esté con ella contacto piel a piel, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hace el contacto piel a piel? Es regular al bebé, ¿sí? Poniéndolo en el pecho de su mamá, él va a sentir los latidos del corazón que sintió durante los 9 meses, ya los reconoce, va a sentir el calor de su mamá, entonces no va a sufrir hipotermia el bebé. Con el calor de la mamá, él mismo se va a regular. Y sí es importante, si es posible, que el bebé tenga una prendida, obviamente que no va a ser una prendida con la mejor técnica, con la boca abierta, con los labios vertidos, con achique de teta, con todo lo que se recomienda que se haga para la lactancia, pero bueno, en este momento lo importante es el contacto, ¿sí? No perfecto, pero sí contacto piel a piel con su mamá. ¿Por qué? Porque la mamá también ahí va a empezar a liberar oxitocina, ¿sí? Y la oxitocina habíamos visto que era la hormona, una de las hormonas que influye en la lactancia, que es la que hace que salga la leche. Entonces, ahí, si el bebé apenas nace, es llevado con su mamá, y si es posible, no se despegan más, va a ayudar a que la instauración de la lactancia sea más efectiva. El calostro, como les había dicho hoy, es la primera leche que te va a tener la mamá. Y se le llama oro líquido. ¿Por qué? Porque hoy también les había nombrado que es como una primera vacuna, ¿sí? Con el calostro en la mamá le va a pasar toda la parte inmunológica que ella tiene a su bebé, ¿sí? Además tiene el efecto laxante. Entonces, si el bebé consume mucho calostro, que quizás a las mujeres les parece que no se está alimentando porque son gotitas, y el calostro debe ser así, porque está en relación al tamaño del estómago del bebé, que ni bien nace, tiene el tamaño de un carozo de guinda, ¿sí? Entonces, es muy poquito lo que necesita, además de que ya viene con reservas de líquido amniótico de la panza, ¿no? Entonces, el calostro que tiene efecto laxante, va a ayudar a que el bebé despida el meconio, que es esa primer caca, que es negra, pegajosa, y lo que ayuda también es que
no va a subir la bilirrubina. Si el bebé larga el meconio que tiene dentro de sus intestinos, la bilirrubina no va a subir, ¿sí? Si no, después eso hace que lo tengan que quizás, si ya está dado de alta, internar para ponerlo en lámpara o tener que despegarlo de su mamá. Entonces, es súper importante que el bebé tome calostro ni bien nazca, ¿sí? Por lo general, esto dura 3, 4 días hasta que se inicia la bajada de leche, ¿sí? La bajada de leche depende de cada mamá, pero puede iniciarse entre el día 3 y hasta el día 10º del nacimiento de su bebé, ¿sí? No todas las mujeres inician la bajada de leche en el mismo momento. Y un concepto que me gusta muchísimo hablar es el de exterogestación, ¿sí? ¿Y qué es esto? Es que el bebé necesita 9 meses después del parto tener reproducido afuera, en la vida, todo lo que tuvo en el útero de su mamá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tuvo? Tuvo sostén. ¿Por qué? Porque el bebé adentro del útero, cuando era más chiquito, tenía más espacio. Pero después, con el correr de los meses, por ejemplo, el bebé se estira, quería estirar una manito y tocaba, supongamos, con el intestino de la mamá, ¿sí? Siempre tenía límites, porque estaba dentro del útero. Movimiento, ¿por qué el bebé necesita movimiento? Que decimos por ahí, agarro al bebé, está llorando, y lo agarramos a UPA y lo mecemos y se calma. Y entonces nos dicen, ay, pero este bebé es un mañero porque no, necesitas que se mueva y mira cómo se calla. No, el bebé necesita estas 3 cosas, de sostén, movimiento y contención. Movimiento porque estuvo acostumbrado que si una mamá tuvo un embarazo saludable, la mamá siguió haciendo su vida normal, entonces se mueve todo el tiempo y el bebé lo acompaña dentro del útero con ese movimiento. Y contención, por esto que hablábamos, que siempre está contenido dentro del útero, no es que se estira y va flotando para donde quería o nadando, no, siempre hay algo que lo contenía. Entonces, por eso necesitamos reproducir todas estas cosas que tenía dentro afuera. Por eso los bebés no tienen capacidad cuando nacen de decir, bueno, le voy a tomar el pelo a mi mamá, y cuando decimos, por ejemplo, que está dormidito y lo vamos a apoyar a la cuna, empieza a llorar, y decimos, ay, no, pero mira, ahora lo volví a agarrar, y algún familiar puede decir, ay, qué mañero este nene, no la malacostumbres porque si no nadie te lo va a cuidar, o no vas a poder dormir, nada. Ellos lo necesitan, ¿sí? Tienen como, el cordón que tenían con su mamá umbilical, yo siempre digo que es como, pasa a ser como un cordón emocional. Los bebés no se distinguen, ¿sí? Como una persona externa a su mamá, ¿sí? Siguen sintiendo que son uno solo, ¿sí? Entonces, es súper importante que estén, para su buen desarrollo y maduración, siempre regulados. ¿Y cómo se regulan? Con el alimento, a través de la teta, si es posible, y si no, con una mamadera, con calor, ¿sí? ¿Y cómo es el calor? Teniéndolo siempre en nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso les va a dar seguridad. Y cuando hablo de alimentar, no hablo solamente de la teta, ¿sí? Porque, por ejemplo, una mamá puede, por cualquier motivo, darle fórmula a su bebé y puede tener un momento de conexión igual que una mamá que le está dando la teta, ¿sí? La conexión va por otras cosas, va por la mirada, va por el acariciar, va por el sostener, ¿sí? Por eso siempre recomendamos que los bebés estén bien contenidos en la posición que amamanten, no que estén con la cabeza como colgando, digamos, y la mamá mirando para otro lado, que sea un momento de conexión, ¿sí? Y puede ser, ya sea, como les dije recién, con la teta o con una mamadera, ¿sí? Eso va en cómo esa mamá se quiere conectar con ese bebé, ¿sí? Entonces, en estos 9 meses de exterogestación, los bebés no pueden sobrevivir por sí mismos. Entonces, por eso es que necesitan, y por eso es que lloran, y lloran por todo, ¿sí? ¿Por qué lloran por todo? Porque es el único medio que tienen de comunicación. Entonces, los bebés van a llorar porque tienen frío, porque tienen calor, porque les duele la panza, porque tienen hambre, porque quieren contacto, ¿sí? Va a estar después, a medida que pasa el tiempo, que esa familia reconozca cada llanto de su bebé, ¿sí? Pero los bebés lloran, sí, y es esperable, y no es que sean mañeros, ni mucho menos, sino que es la forma de
pedir, de reclamar lo que están necesitando, ¿sí? Pasamos a la otra, Sole. Bueno, y hablando de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, de estos primeros 6 meses de lactancia exclusiva, se contradice mucho con las leyes que tenemos en nuestro país con la vuelta al trabajo, ¿sí? Todo depende del sector público, privado, pero la mayoría de los casos, hay muchas veces que los bebitos menos de 2 meses, o sea, los 45 días, tienen que ser dejados con un cuidador, ¿sí? O en un jardín maternal, antes de poder manejarse por sí solos, ¿sí? No pueden a los 45 días, obviamente, o a los 3 meses, como son las leyes de algunos lugares. Entonces, bueno, es como que es contraproducente todo, ¿no? Por un lado nos dicen que es lo más recomendable, que alimentemos a nuestros hijos durante 6 meses y estemos exclusivos para ellos, pero por otro lado tenemos que volver a trabajar, ¿sí? Entonces, pasamos a la otra, Sole, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Hay una ley, la 2958, que es la de implementación de lactarios en las instituciones del sector público. Donde esta ley, o sea, en realidad, primero, lactarios son lugares donde pueden ir las mamás a extraerse la leche por varios motivos. Es fundamental que se traigan leche. Una, porque quizás están juntando leche para dejarle a su hijo cuando ella está fuera de su hogar, y otra, porque necesitamos mantener el estímulo, ¿sí? Entonces, no puede estar la mamá 3, 4, 5 horas sin extraerse la leche, más allá de la incomodidad que ella va a sentir en sus pechos al principio, que se van a estar cargados. Si ella no se estimula, su producción corre riesgo, ¿sí? Entonces, por eso las mamás necesitan sí o sí extraerse. No es una cuestión de capricho, ni solamente para juntar la leche para darle a su bebé, sino que es la necesidad fisiológica para poder continuar manteniendo su lactancia, ¿sí? Si no, la producción disminuye y después es difícil volverla a retomar. Los lactarios en el sector público tienen que estar en oficinas o en ámbitos laborales donde haya más de 20 mujeres en edad fértil. Lamentablemente no se cumple en todos los lugares, ¿sí? Pero bueno, sabiendo que esto existe, pasalo, Sole, no hay problema. Es algo muy sencillo lo que se necesita para una sala de extracción, ¿sí? Es un ambiente primero que tenga comodidad e higiene. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres, lamentablemente, se extraen leche en los baños, ¿sí? Porque no tienen un lugar. Entonces, a nadie se le ocurriría alimentarse en un baño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Juntarle el alimento a nuestros hijos en un baño, ¿sí? Donde está todo contaminado. En caso lamentable de que una mujer lo tenga que hacer en un baño, esa leche obviamente se recomienda que no se conserve, ¿sí? Que se deseche por toda la contaminación de ese lugar, ¿no? Y más si es un baño público donde asisten muchas personas. Entonces, es muy fácil poder hacer una sala de extracción. Un ambiente que tenga privacidad, higiene y comodidad. Un sillón, una silla, una mesa, una pileta para poder lavarnos las manos, ¿sí? Y si es posible, una heladera para poder conservar esa leche y que su mamá la pueda utilizar. Y si no es posible una heladera, bueno, las mamás se pueden llevar loncheras, hay otros mecanismos, ¿sí? Pero también, en caso de que no haya lactarios, a veces uno piensa qué importante es que todos se informen de esto, ¿no? Hombres y mujeres, ¿por qué? Porque todos tenemos compañeras que están lactando. Entonces, por ahí, si no se puede tener este lugar, tener como la solidaridad de decirle a nuestra compañera, bueno, mira, te dejo mi oficina, o un jefe, te dejo mi oficina 20 minutos, quédate cómoda, relájate, traete esa leche que necesitas, ¿sí? O sea, por eso a veces yo digo que es importante que no solo nos informemos las mujeres sobre lactancia, sino los varones también, porque ellos también forman parte de esta sociedad y pueden ayudar un montón, ¿sí? Entonces, cuando una mujer tiene que volver a trabajar,
¿Es compatible el trabajo y la lactancia? Sí, pero para eso se necesita mucho de apoyo del entorno, ¿sí? Muchas redes. Hay que ver cómo está esa mamá, ¿sí? Siempre tiene que buscar información, ver si puede continuar. Por ejemplo, hay lugares donde tienen los jardines maternales en el mismo lugar o cerca, entonces ver si esa mamá le pueden traer, si ella está cerca, por ejemplo, en una oficina donde abajo está el jardín, bueno, puede bajar en la media hora que tiene de descanso, digamos, para alimentar. Son 2 media horas durante la jornada laboral, hay mamás que deciden unirlas, entonces quizás o entran una hora más tarde a trabajar o se retiran una hora antes. Bueno, eso depende qué ley tenga cada lugar y, como dije hoy, sector público o privado. Pero bueno, pueden ver si no tienen el jardín cerca, si algún familiar les puede alcanzar al bebé para que ella la amamante directamente. Y si no, la otra opción, si su bebé se va a quedar con un cuidador, es armar un banco de leche, ¿sí? Y también organizar, es súper importante organizar las tomas del bebé, como por ejemplo, darle de amamantar antes de irse a trabajar, que esa sea la última toma, digamos. Y después, bueno, si el bebé, hay bebés que esperan a sus mamás, depende de la edad también, esto es muy amplio. Un bebé recién nacido, de 45 días, perdón, quizás necesite alimentarse más seguido que un bebé que ya tenga 6 meses, y este mismo bebé quizás ya haya iniciado la alimentación complementaria, entonces no es tan engorroso ese tema de la espera, pero cuando son muy chiquititos sí. Y además de organizar las tomas, organizar el tema de las extracciones, por el tema de la congestión que les había nombrado antes, ¿sí? Y para mantener la producción. Bueno, esto ya se lo había dicho recién, organizarse las tomas, ¿sí? Saca leches, ¿sí? Es un dispositivo que utilizamos para poder hacer esas extracciones. Hay muchos tipos de sacaleche, estos son manuales, el que tiene la perita celeste no es recomendable, ¿sí? Yo se los quería mostrar para el momento que tengan que comprarse alguno, siempre consulten, ¿sí? Cuál es más conveniente, cuál es necesario, cuáles sirven, cuáles no. Por ejemplo, el de perita no es recomendable, la leche, cuesta mucho que salga de la leche de ahí, no imita la succión del bebé, y la leche que queda acumulada en la perita no la podemos utilizar después. El otro, el de la derecha, ese sacaleches a palanca, ese sí es recomendable. Y si no tenemos sacaleches eléctricos, pasamos Sole, que funcionan obviamente con la electricidad. El que está a la derecha es bomba, es más como de uso hospitalario. Eso si no también se pueden alquilar porque son muy costosos. Y el de la izquierda es un sacaleche eléctrico, parecido al anterior manual, pero tienen ciclos que se van de succión, que se van manejando solos, ¿sí? Como al principio, como para estimular la glándula, que una vez que ya sale, después simula la succión del bebé. Así que esto para que tengan en cuenta cuando tengan que volver a trabajar. ¿Dónde almacenar la leche? Siempre en recipientes que sean aptos para alimentos. Por lo general, recipientes de vidrio, ¿sí? Con tapa de plástico. Nunca tapa de... Ay, me sale de lata la palabra ahora. Sí, como de lata, porque puede tocar, la leche puede tocar la superficie y hacer que se oxide, ¿sí? Entonces, siempre tapa de plástico. Si son recipientes de plástico, porque, por ejemplo, pueden ser, no, perdón, los de vidrio que tienen también tapita de plástico, como los de café o los de yogur, esos también son recomendables. Y si no, recipientes de plástico rígido, que sean transparentes, de policarbonato o de polipropileno, que siempre tengan el eslogan abajo de aptos para alimento, esos que venden tapercitos en Colombraro, esos también son recomendables. Y si no, las bolsas para frizar, pero quizás son más costosas y es más engorroso el tema de cómo guardarlas, del espacio, digamos, de cómo organizar el espacio en caso de tener un freezer chico. ¿Pasamos, Sole? Bien, ahí tienen las bolsitas,
y los recipientes de plástico. Y esos frasquitos que ven arriba, esos son aptos para alimentos. Por lo general, siempre dicen, ¿puedo usar el tarrito de orina? No. Si bien es similar, la forma, usan otro tipo de plásticos y tienen como un, ¿cómo se dice? Le ponen un producto, ¿sí?, para el análisis de la orina, entonces no es conveniente usar esos frasquitos, por más que nos regalen o que tengamos y no los hayan usado y estén estériles, ¿sí? No son recomendables los frascos para orina. Y bueno, ahí tenemos también el de la tapa de metal, que no es sugerible, y sino mamaderas también. Y súper importante saber cómo conservar la leche, ¿sí? La leche recién extraída, se puede dejar a temperatura ambiente, pero siempre también teniendo en cuenta que no es lo mismo en verano que en invierno, ¿sí? En verano es recomendable que no se deje casi nada, en invierno se puede llegar a dejar 4 horas, ¿sí? Después podemos dejarla en la heladera, siempre es recomendable ponerla en la parte alta y al fondo, no en la puerta, porque en la puerta abrimos y cerramos a cada rato la heladera y eso hace que se corte por ahí la cadena de frío, ¿sí? También es importante saber que la leche no se puede mezclar cuando se la extraen. ¿A qué me refiero? Yo me hago una extracción de leche ahora y la guardo en la heladera. Dentro de 2 horas me vuelvo a hacer una extracción. No puedo esa leche que me extraje ahora mezclarla con la que ya tengo en la heladera. ¿Por qué? Porque tengo distintas temperaturas, ¿sí? Entonces lo que debería hacer es, me extraigo, guardo en la heladera, me vuelvo a extraer, guardo en otro recipiente en la heladera, y cuando pasan unas horas y tienen la misma temperatura, ahí recién mezclo las 2 leches. ¿Sí? Eso es súper importante, porque por lo general las mamás se creen que pueden sacar esa leche que tenían guardada y extraerse ahí mismo sobre esa leche, y ahí pierde la cadena de frío y la mezclo con la temperatura de la leche que sale de mi propio cuerpo, que es a 37 grados aproximadamente, y no, ¿sí? Siempre es recomendable que no se mezclen. Bueno, puede estar hasta 3 días en la heladera, la leche, y después, si no, directamente en congelador hasta 15 días, y si es en freezer puede llegar a estar hasta 6 meses, ¿sí? Y una vez que necesitamos descongelar esa leche, si por ejemplo la tengo en el freezer y la voy a consumir al otro día, la bajo a la heladera la noche anterior, y después la caliento bajo el chorro de agua caliente de la pileta, o puedo calentar una ollita, apagar el fuego, ¿sí? Y ahí introducir el recipiente con la leche para que se descongele o se caliente. Pero nunca, nunca el fuego prendido, ¿sí? A baño María, pero con el fuego apagado sería. Bueno, algo también importante a tener en cuenta cuando los nenes son más que nada chiquititos es saber las señales de hambre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bebé, cuando apenas se despierta, ustedes van a ver que se mueve, que empieza a abrir la boquita, que mueve un poco la cabeza. Ahí como el que está diciendo, bueno, mami o el cuidador que esté a cargo de él, me desperté, tengo hambre. Si nosotros ahí no le damos bolilla o le ponemos el chupete para decir, bueno, que se calme un ratito, total, por ahí sigue durmiendo, y vemos que sigue moviéndose, pero cada vez más, empieza a llevarse la mano en la boquita, ahí ya es una señal de que no, él tiene hambre y necesitamos que sea alimentado rápido. ¿Por qué? Porque si ya el bebé después empieza a llorar, se pone rojo, se pone muy incordioso, es muy difícil que se prenda el pecho, ¿sí? O si le tienen que dar una mamadera, está tan como irritable, ¿sí? O tan, hablando así mal y pronto, muerto de hambre, que entra todo como en crisis, ¿sí? La mamá se pone nerviosa, el bebé le cuesta, entonces siempre es interesante reconocer las señales de hambre para poder evitar esto, ¿sí? Y si en caso de que no podamos, porque el bebé ya empezó a llorar y está muy alterado, siempre es recomendable calmarlo, ¿sí? Tenerlo un ratito a UPA, calmarlo, y una vez que está ahí más tranquilo, ahí sí ponerlo al pecho.
Por lo general, cuando los bebés son recién nacidos y por algún motivo hay que darle un suplemento o no se prende al pecho, en vez de sugerir que se alimente con mamadera, sabemos que hay otros métodos, como por ejemplo, la cucharita ahí, la mamá se estaría sacando calostro, ¿sí? Para darle a su bebé. En el número 2, puede ser a través de un vasito, y aunque ustedes ese es como un vasito cucharita, digamos, ¿sí? En el número 3, que está el vasito, ¿sí? Aunque a ustedes les parezca mentira, los bebés recién nacidos, si nosotros le ponemos como, no un vaso, pero una tapita, yo siempre uso una tapita de los antibióticos, de los remedios, esas tapitas que vienen con los medidores, ponemos ahí leche, se la apoyamos en el labio inferior y los bebés empiezan a tomar la leche, no succionan, pero lambetean como si fueran un gatito. Yo se los puedo asegurar que lo he visto y es desde nacidos, ¿sí? Y si no, otras técnicas es con el dedo y una jeringa. ¿Y por qué estas formas de administración de leche y no una mamadera con tetina? Porque si el bebé se acostumbra, apenas nace, a succionar de una tetina de mamadera, la succión que hace no es la misma que tiene que hacer en una teta de una mamá. Entonces, si nosotros por algún motivo no podemos amamantarlo del pecho los primeros días y después vamos a querer, se sugiere utilizar estos métodos de administración. ¿Por qué, por ejemplo, una sonda con un dedo? Porque a través de la sonda, que le podemos pasar la leche con una jeringa, o si no, directamente con una jeringuita, ponemos el dedo para que el bebé siga succionando el dedo, ¿sí? Porque si yo le echo con una jeringuita, él no hace nada, abre la boca y traga. Entonces nosotros tenemos que mantener el reflejo de succión activo en el bebé, entonces utilizamos el dedo. El bebé succiona el dedo como si fuera la teta y por otro lado está recibiendo la alimentación o el complemento. Y lo que hay abajo de todo es un bebé utilizando un relactador, que es una sonda con un dispositivo de donde ahí sale la leche, se le pega al lado del pezón a la mamá con una cinta, y el bebé, además de succionar la leche de la mamá, recibe el aporte que está saliendo, digamos, de esa mamadera. Esto se utiliza en casos en que los bebés chiquitos necesitan complemento o que la mamá tiene algún problema de, por ejemplo, hipogalactia, que es baja producción de leche, y necesitamos que el bebé estimule la teta, pero con lo poco que a ella le sale, el bebé no se alimenta, entonces hacemos las dos cosas a la vez. Por un lado lo alimentamos y por el otro lado ayudamos a la mamá a que ese pecho se estimule con la succión de su propio hijo, ¿sí? Estos son métodos que quería que sepan que existen y que por ahí antes de introducir una tetina es recomendable eso. Y en caso de que necesitemos incorporar la mamadera, no hacerlo como estamos acostumbrados, que acostamos al bebé en forma horizontal y le ponemos la mamadera en forma vertical, sino que el bebé tiene que estar sentado más verticalizado, la mamadera en forma horizontal, no llenar la tetina. ¿Y para qué es esto? Para que el flujo de esa mamadera salga lo más parecido al flujo de la teta, ¿sí? Porque si un bebé le damos mamadera, él ahí no hace nada, traga, 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 entonces después cuando tenga que ir al pecho de su mamá, no va a querer succionar, pero por una cuestión lógica, ¿sí? No va a querer trabajar, gastar energía. Entonces, este método, además de utilizar la mamadera en esa forma y el bebé bien verticalizado, lo que se hace es, se le ofrece la mamadera, el bebé hace ciclos de succiones de 10, 15 succiones, se la retiramos con delicadeza y le volvemos a ofrecer. Y así hacemos toda la toma, ¿sí? Siempre dejando que él succione y retirándolo, para no dársela toda de una, digamos. El uso del chupete es lo mismo que hablábamos de la tetina de la mamadera, que al principio, como para que el bebé se dice que no se confunda, en realidad no es que se va a confundir, sino que va a hacer succiones diferentes, porque la succión del chupete es cortita, digamos, diferente, no necesita el bebé abrir la boca y que le entre mucha porción de teta, como necesitamos que sea así para la mamada al pecho. Entonces, se trata de evitar al principio, cuando es recién nacido, decimos, tratemos de no introducir tetina, chupete, ¿sí? Pero eso igual es una decisión de cada familia.
Por otro lado, el chupete lo que tiene es un efecto protector del síndrome de muerte súbita, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bebé con el chupete es como que hace micro despertares, ¿sí? Está succionando, por ahí para, el chupete se le corre un poquito y como que se despierta y vuelve a succionar. Entonces, desde ese lado es favorable su uso, ¿sí? Nunca utilizar el chupete para retrasar la alimentación o para suplantar una toma. Por ejemplo, si son muy chiquitos y ya está usando el chupete y llora y decir, bueno, se lo damos, así se calma, el bebé se termina durmiendo y evitamos esa toma. Para eso no es recomendable el uso del chupete, ¿sí? Sí para el momento del sueño, y siempre que la familia desee incorporarlo, va a estar perfecto. Es recomendable que sea un chupete de una sola pieza, que tenga un escudo blanco, porque cuando van creciendo y van deambulando, si es un escudo que es muy rígido, se pueden caer, golpearse con eso y hacerse alguna lastimadura alrededor de la boca. Siempre controlarlo, que esté toda la parte del chupete. Por lo general hay nenes que ya cuando tienen dientes muerden el chupete y por ahí lo usan sin un pedacito de chupete y la mamá dice, no se lo puedo sacar porque si le doy otro chupete no lo agarra, pero eso puede llegar a producir que después, por ejemplo, no sé, se desprenda una porción de la tetina y el bebé se lo trague, ¿sí? Entonces siempre controlarlo, que esté en buen estado y que sea el tamaño acorde a la edad del bebé, y obviamente la higiene, ¿sí? Eso también es súper importante, que esté siempre higienizado. Una vez que el bebé ya cumplió los 6 meses, estaría en condiciones de iniciar la alimentación complementaria, siempre y cuando lo indique el pediatra. Y quería contarles que hay un método, hace unos años, el método BLW, que se basa en que la alimentación está cortada como en trocitos, ¿sí? Del tamaño de la mano del bebé. No es papillas, como usábamos antes, y esta alimentación lo que tiene es que se autorregula por el bebé o por el niño, ¿sí? Pero para eso tiene que tener ciertos requisitos. El primero y fundamental es que tenga fuerza en su columna y que el bebé mantenga solo su cabeza, ¿sí? Que tenga ganas de comer, ¿sí? Y perder el reflejo de extrucción, que es cuando los bebés sacan la lengua, le ponemos algo en la boca y ellos con la lengua lo empujan, ¿sí? Entonces, esos 3 pasos son característicos para que el bebé pueda iniciar esta alimentación. Y por un lado, esta alimentación está muy buena, ¿por qué? Porque vemos qué es lo que elige el bebé y podemos determinar qué comida no le gusta y desperdiciar todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le hago una papilla y mezclo batata, zapallo, papa, y a él no le gusta algo, yo no puedo descifrar cuál de los 3 ingredientes no le gustó, por ejemplo, ¿sí? O en una sopa. En cambio, viendo acá los alimentos por separado, uno se puede llegar a dar una idea de qué alimentos rechaza y cuáles no. Otra ventaja que tiene este método es que el bebé como que a través de sus ojos puede ver que está compartiendo la misma comida que sus padres, porque ahora no hay alimentos prohibidos, digamos, para los bebés cuando inician esta alimentación. Sí hay cosas que se sugieren esperar, porque, por ejemplo, carne picada no es recomendable hasta los 5 años. Bueno, eso obviamente que es toda indicación del pediatra. Pero el bebé ve que tiene los mismos colores que su papá, y lo que tiene de desventaja es que es un método muy sucio, ¿sí? Porque al principio los bebés exploran las texturas de la comida, por ahí las agarran, las estrujan, ¿sí? Hasta que se las llevan a la boca, chupetean, lo tiran. Bueno, es todo un proceso, pero bueno, me parecía importante que sepan que existe este método ahora y no es solo papillas. Y casi ya llegando al final, quería hablarles del porteo, ¿sí? Que si bien el porteo es, bueno, es una forma de cargar a los bebés que existe hace millones de años, es una herramienta que ayuda muchísimo a la lactancia, ¿sí? Ayuda a que se establezca y ayuda a que continúe, ¿sí? Pero para eso el porteo tiene que tener ciertas condiciones, ¿sí? Una es que sea ergonómico, que es cuidar la anatomía de los cuerpos de los dos.
tanto del bebé que va a ser llevado, como de la persona que lo va a transportar, ¿sí? Teniendo en cuenta su columna, el peso, dónde va a ir, para que ninguno de los dos se lesione, ¿sí? Porque aunque parezca una tontería, hay veces que se pueden lesionar los bebés según la forma que los porteen. Y seguro significa que no haya ningún riesgo, ¿sí? Que esté bien sujeto. Y siempre también tener en cuenta que cuando se portea un bebé, no se hace, si bien uno de los beneficios es que las manos van a estar libres, no se hace ninguna actividad que se haría con un bebé a UPA, ¿sí? Y respetuoso, me faltaba una de las características de cómo debe ser el porteo, es que acompañe el desarrollo del crecimiento de ese bebé, ¿sí? Porque no es lo mismo la columna de un bebé recién nacido a cuando van transcurriendo los meses. Hay muchas formas de portear, ¿sí? Hay mochilas ergonómicas, hay fulares, que es este que está en la mamaca de naranja, que son con telas, hay bandoleras, ¿sí? Siempre yo sugiero que cuando deseen hagan una consulta, hay con algún asesor en porteo, ¿no? Hay algunas páginas que hacen asesorías gratuitas, ¿sí? Porque a veces me piensan, me regalaron tal mochila, sí, lo pongo así, y no es tan así, digamos, ¿no? Sino que hay que tener cuidado en muchas cosas para los dos, para el que portea y para el bebé. Y si pasamos a la otra imagen, bueno, ahí les decía, tener en cuenta siempre muchas cosas. La posición, cómo va a ser, ¿sí? Siempre ver que el bebé tenga las vías respiratorias libres, ¿sí? Se dice que se pone a un beso de distancia, o sea que la cabecita del bebé va a tener que quedar de la mamá o de la persona que lo esté porteando, porque esto es muy bueno para que lo porteen los papás, los abuelos, las maestras jardineras en su sala, porque así, por ejemplo, está un bebé dormido y otro que está un poco fastidioso, lo puede portear y ella, no sé, por ejemplo, completar algún cuaderno, si es que tiene que completar algo, ¿sí? Y siempre el bebé tiene que estar a la altura de su cabecita, se dice a un beso, como que la persona que lo está porteando baja la cabeza, su cabeza le da un beso al bebé, esa sería como la altura. Controlar la retroversión de la pelvis del bebé, ¿sí? Que esas telas estén bien tensionadas, ver que el estado del portabebés esté bueno, ¿sí? Y siempre el bebé, los primeros meses, siempre tiene que ir porteado adelante, ¿sí? No hacia atrás. Eso es cuando van creciendo, pero al principio siempre porteado adelante. Y ahí les indicaba por qué se hace tanto hincapié, cómo es la posición del bebé. Hay veces que los ponemos en mochilas y le quedan las piernitas colgando y ven que ahí tienen una posición que se llama de ranita. Como que entre sus dos piernas hacen como una M, ¿sí? Bueno, en esa es la posición que tienen que estar. Y ven que en la foto que están las dos mamás juntas, si una mamá bajara su cabeza, le daría un besito ahí al bebé, que era lo que les quería mostrar. Disculpen que no estoy con la cámara, si no se los hubiese mostrado. Baja su cabeza, su mentón, y le puede llegar a dar un besito al bebé. En esa altura está correcta. Y bueno, siempre tener al bebé visible y besable. Columna, cuando el bebé es recién nacido, es en forma sifótica, que es como una forma de C, es la curvatura que tiene. ¿Sí? Las piernas en forma de ranita, siempre estar bien pegado el cuerpo del bebé con el de la mamá. Bueno, la tela sobre los hombros de la mamá para que no la lastimen a ella, ¿sí? Y siempre viendo hacia su mamá, que ya lo habíamos dicho, y las manos libres, ¿sí? Hay distintas telas, porque por ejemplo en el verano no es lo mismo portear que en invierno, ¿sí? Así que yo les recomiendo que el que esté interesado en este tema siempre haga una asesoría y consulte antes de comprar algo. Y hay esta foto también, que ahí van viendo cómo se va pudiendo despegar el bebé de su mamá a medida que van pasando los meses, ¿sí? Pero al principio tiene que estar bien, bien, bien pegadito y respetando la forma de su columna. Eso es súper importante. Y arriba, ven que hay una imagen que está roja para abajo, es como por lo general cómo llevamos a los bebés colgados de las mochilas. Y eso a veces les ocasiona daño en los genitales, ¿sí?
y que nosotros no nos damos cuenta, porque los bebés por ahí no lloran un poquito y después se duermen, y sino a veces en la cadera, ¿sí? Eso también es importante, por eso es importante siempre asesorarse. Bueno, y es una herramienta súper valiosa. Y los beneficios que tienen los bebés que son porteados es que, bueno, al estar en contacto mayor cantidad de tiempo con su mamá o con el cuidador, lloran menos, obviamente, están más seguros, pueden dormir mejor. Para el adulto ayuda que tiene como más autonomía, puede utilizar sus manos para otras cosas. La postura siempre tiene que ser cuidada. Y también, bueno, lo que les decía al principio, que ayuda al inicio de la lactancia. También se puede dar de amamantar a un bebé mientras se lo portea. Y el bebé, al estar siempre en contacto con su mamá, ayuda a la liberación de oxitocina y la prolactina, que eran las hormonas que habíamos hablado hoy, que son las que intervienen en la lactancia. Y también puede ser amamantado desde ahí, si la mamá lo desea. Y el último tema, ya cerrando esta charla, que me parecía también importante, es hablar sobre el sueño seguro. Hay muchas familias que deciden hacer colecho, y el colecho es compartir la habitación o la cama con el bebé, ¿sí? En caso de que el bebé haga colecho con sus papás, se recomienda siempre que no sean fumadores, ¿sí? O tomen alcohol, porque por lo general tardan en despedir del cuerpo el tabaco, ¿sí? Entonces, sí compartir la habitación, pero por ahí no estar en contacto piel a piel, digamos, porque por ahí un papá dice, bueno, me voy a fumar un cigarrillo, vuelve, se lava las manos y ya se acuesta, y sigue despidiendo la nicotina, digamos, por los poros de la piel. Entonces no es recomendable. Siempre hay cunas colecho, no sé si conocen, que son las cunas, como una cunita común, y que como que le falta una baranda y esa se apoya sobre la cama de la mamá. Entonces la mamá extiende la mano y lo tiene ahí no tiene que levantarse para estar con su bebé, ¿sí? Es como un contacto más cercano. Y se recomienda tanto si está en su cuna o en su cuna colecho, o también si hay bebés que están durmiendo en el jardín, en cualquier lugar. Esto es súper importante siempre tenerlo en cuenta, que el colchón sea firme, que el bebé esté acostado de la mitad de la cama, digamos, como hacia los pies. ¿Por qué? Porque a veces se van como moviendo y se van bajando y se pueden tapar con la sabanita. Que la sabanita esté siempre debajo de los brazos, ¿sí? Y los brazos por afuera. Que no esté muy abrigado el bebé, porque a veces pueden llegar como a deshidratarse si están súper abrigados, más toda la protección de las mantas, del cubrecama y demás. Nunca usar almohadas, ¿sí? Ni tampoco chichoneras, ni muñequitos de apego, ¿sí? Porque ahora son tan chiquititos ellos que no tienen capacidad de moverse ni de rotar. Entonces, un muñequito, una almohada que sin querer se caiga sobre la carita del bebé los puede llegar a asfixiar, ¿sí? O un muñequito. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y siempre boca arriba, ¿sí? Salvo alguna indicación médica por alguna patología en especial. Pero bueno, eso sería lo más importante para tener en cuenta para que sea un sueño seguro. Y si desean colechar en la cama con el bebé, es preferible que esté el bebé sobre la pared, ¿sí? Pared, bebé, mamá y papá, o pared, bebé, dije mamá y papá y mamá, eso es indistinto, ¿sí? Se pueden ir turnando, o mamá y mamá, o papá y papá, eso también. Pero siempre es preferible que esté el bebé contra la pared y no en el medio de las dos personas, porque por ahí los primeros días tienen un sueño muy pesado y no se dan cuenta y se mueven y pueden asfixiar también al bebé. Así que bueno, esto también me parecía importante que lo tengan en cuenta. Y también otro beneficio del colecho, más allá de seguir generando el vínculo y el contacto piel a piel, es también súper cómodo para la mamá que está amamantando, porque no se tiene ni que mover a preparar una mamadera, ni a sacar al bebé de la cuna, nada, solamente es posicionarlo y darle de amamantar. Así que bueno, eso es todo
los temas que me parecían importantes para tener en la charla de hoy. Sole, te agradecemos muchísimo. En el chat te agradecen los temas que fuiste trabajando durante la charla. No sé si alguna de las participantes tiene alguna consulta para hacerle a Soledad. Vamos en el chat. Ahí te están agradeciendo, Sole. No, gracias a ustedes, por favor, y mil disculpas nuevamente por el problema de la cámara. La verdad es que es muy importante, la gran mayoría de las participantes trabajan en los jardines maternales del Poder Judicial, entonces todo lo que vos nos fuiste compartiendo y diciendo las ayuda para su trabajo cotidiano. Sí, sí. Por eso a mí me parecía estos últimos temas que por ahí, no quería decir dirigido a las maestras, pero me parecía súper importantes porque por ahí el porteo es una herramienta que en algunos jardines se utilizan, en otros no, ¿sí? Pero bueno, por ahí con una pequeña asesoría, yo sé que les facilita mucho la actividad a ellas, porque a veces no pueden estar todo el día con todos los bebitos a UPA, entonces por ahí eso los regula bastante, y me parece súper importante, igual que el tema del sueño seguro, ¿sí? Porque por ahí, para evitar accidentes, también me parecía súper importante, y bueno, el de la alimentación complementaria también. Sí, Pero todos bueno, los temas que fuiste trabajando para la primera etapa de acompañamiento en el maternal es muy importante y da también herramientas a las docentes para poder realizar su tarea de una mejor manera y también para aconsejar a las familias sobre algunos temas que consultan en el maternal y está bueno poder contenidos que ya han tenido en su carrera, ¿no? claro, o también por ahí a veces yo pensaba, digo, el tema de darle una mamadera, ¿sí? Saber que si esa mamá está luchando con su lactancia, bueno, y en el jardín le damos la mamadera, bueno, dársela de ese método, bien lento, o pedirle traerme una tetina de flujo lento, por ahí, pequeñas cosas que ayudan a que las mamás puedan continuar con su lactancia, ¿no? Si es que así lo desean. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias a los que se quedaron escuchando toda esta hora, y bueno, cualquier duda o que necesiten consultarme, yo tengo un Instagram que se llama solepuerilp, me pueden ahí consultar, que yo estoy predispuesta a responder a todos los que necesiten. Gracias, Soledad. Y también lo que le decimos es que desde el instituto, si en los jardines maternales necesitan alguna charla en particular con Soledad para las familias, estamos a disposición para colaborar y pensar en una actividad de este estilo. Desde el instituto y también en conjunto con el gremio, con la JB, y llevamos a cabo esta charla, les agradecemos a todos por la participación y quedamos en contacto. Muchas gracias, Soledad, por participar. No, gracias a ustedes. Un cariño a todos. Gracias.